Institución Educativa San José, La Unión Valle, 76 años. Este es un video preparado dentro del programa de educación inclusiva para el grado noveno. Tiene por título Vectores y operaciones algebraicas con vectores. Para poder dar una buena formación en operaciones algebraicas con vector, pues hay que introducir primero el concepto de vector. ¿Y qué es un vector? Un vector es un artificio matemático que se utiliza para caracterizar cantidades que requieren de tamaño, dirección y sentido para quedar plenamente caracterizados. Este elemento tipo vector va a ser de uso cotidiano en las modelaciones matemáticas necesarias para poder hacer seguimiento a los fenómenos que vamos a ver en los diferentes cursos de física. Por ello hay un especial énfasis en su estudio. Entonces, ¿cómo distinguir cuando una cantidad será vectorial, o sea, susceptible de ser modelada con vectores, o una cantidad no lo es? Voy a dar ejemplos de las que no son. El tiempo. Porque yo, para caracterizar el tiempo, lo único que tengo que decir es cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos, qué hora del día es y ya. O sea, un número acompañado de una unidad de medición. La temperatura. Entonces, la temperatura, lo único que tengo que decir es la temperatura ambiente en ese momento son 27 grados Celsius. Está el tamaño y está la unidad de medición y quedó plenamente dicho. Pero si yo digo voy a desplazarme 500 metros, inmediatamente surge la pregunta, ¿hacia dónde? Entonces el desplazamiento es una cantidad vectorial porque requiere no solo del tamaño, que es 500, no solo de la unidad de medición, que es metros, sino también que requiere de en qué dirección me voy a mover. Entonces, las cantidades que nosotros vamos a utilizar en un curso de la parte de mecánica en física van a ser posición, desplazamiento, velocidad y aceleración, que son las consecuencias de haber aplicado una fuerza sobre un objeto. Entonces, la fuerza es la causa y las anteriores que acabo de comentar son las consecuencias. Y todas tienen que ser modeladas a través de vectores. Entonces, ¿bajo qué entorno vamos a modelar un vector? Pues hagamos un acercamiento aquí y lo que podemos observar es que lo que vamos a utilizar es una ampliación de un plano bidimensional a volverlo un sistema tridimensional. ¿Cómo lo volvemos un sistema tridimensional? Este eje horizontal siempre lo hemos llamado X y este eje vertical siempre lo hemos llamado Y cuando estamos estudiando planos cartesianos. Entonces, para poder sacar una tercera dirección que debería ser perpendicular a el tablerito, o sea, como si fuera un eje que viniese hacia nosotros, hacia la imagen, lo dibujamos en una perspectiva sacando ese eje en diagonal, como se marca aquí. Y entonces, cualquier objeto o necesidad espacial la vamos a referir con respecto a esos tres ejes: el eje horizontal X, el eje vertical Y y el eje de profundidad Z. Para poder determinar, esas van a ser las direcciones, pero entonces X es válido para acá, pero también es válido hacia el otro lado. Y es válido hacia arriba, pero también es válido hacia abajo. Z es válido en esta diagonal hacia abajo, pero también sería válido en una diagonal hacia arriba. Y entonces, ¿cómo distinguir si va en diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo, si va hacia arriba, si va hacia abajo, si va en horizontal hacia la derecha o si va hacia la izquierda? Eso va a quedar definido a través del sentido. Y entonces los sentidos, vamos a decir que con respecto al eje X, hacia la derecha el sentido positivo y hacia la izquierda es el sentido negativo.
Con respecto al eje Y, hacia arriba es el sentido positivo, hacia abajo es el sentido negativo. Y con respecto al eje Z, en diagonal hacia abajo es el sentido positivo, en diagonal hacia arriba es el sentido negativo. Entonces, existen unas maneras, unos artificios acompañantes que se llaman vectores unitarios, que van a permitir que yo pueda dar esa caracterización de dirección y sentido para ayudarme a formar una expresión algebraica y con esa expresión poder realizar un vector. Pero para poder trabajar con ellos, pues primero tenemos que aprender a localizarnos dentro de un sistema tridimensional. Entonces podrá verse que aquí he contado 3 unidades en el eje X, que he contado 3 unidades en el eje Y y 3 unidades en el eje Z. Y entonces he cruzado esas coordenadas para poder formar esto que observamos que fuera como una cajita, como un salón, como un cuarto en el que estamos. ¿Y cómo lo caracterizaríamos? Entonces, permítame, acomodémoslo bien aquí. Entonces, ¿qué coordenada sería este punto? Pues yo lo que hago es, partiendo del origen que serían las coordenadas 0, 0, 0, digo qué tengo que hacer para llegar a este punto. Pues para llegar a este punto me tuve que mover 3 unidades en el sentido positivo del eje X. Por eso usted observa que aquí aparece la coordenada 3,0,0. ¿Por qué? Porque yo no hice, para llegar de este punto a este punto, no hice ni ningún movimiento, ni vertical ni en diagonal, solo horizontal. Eso es lo que hace que la coordenada X sea la única que aparece alterada. De manera similar, si yo estoy parado acá en el punto 0, 0, 0 y subo 3 unidades en vertical, pues el único movimiento que he hecho es en vertical, no he hecho nada en horizontal, no he hecho nada en diagonal, y por ello se observa que la coordenada que aparece en ese punto corresponde a 0, 3, 0. Es decir, que estando en 0, 0, 0, lo que he hecho es moverme 3 unidades hacia arriba. Y si estoy parado acá en 0, 0, 0, entonces si camino 3 unidades hacia este lado, entonces esas 3 unidades hacia este lado me está indicando que yo no me he movido nada en horizontal, no me he movido nada en vertical, me estoy moviendo solo 3 unidades en diagonal, y la única coordenada que se ve alterada es el eje Z. Bueno, entonces la coordenada que aparece es 0, 0, 3. Pero si yo cruzo esta coordenada X con esta coordenada Y, ¿cómo la voy a cruzar? De la coordenada X proyecto una línea paralela al eje Y, y de la coordenada Y proyecto una línea paralela al eje X y encuentro la coordenada 3, 3, 0. ¿Por qué? Porque aquí ya, para llegar a este sitio, si yo arrancara desde 0, 0, 0, me tendría que mover 3 unidades en X y 3 unidades en Y. Por el otro camino también serviría, diría 3 unidades en Y y 3 unidades en X. Por convención, estamos siempre manejando que el eje horizontal debe ser siempre la primera coordenada, el eje vertical la segunda coordenada y el eje diagonal la tercera coordenada. A este principio se le llama la tríada de derecha. Si cruzamos esta coordenada con la coordenada Z, entonces ¿qué tendríamos que hacer? Proyectar una línea vertical acá y cruzarla con una línea diagonal que llegue de acá, que sea completamente paralela al eje que teníamos. Y eso me va a dar la coordenada 0, 3, 3. ¿Por qué 0, 3, 3? Porque yo ningún movimiento hice en el eje X para llegar a este punto. Yo partí de 0, 0, 0, no hice nada en X, subí 3 en Y y me moví 3 en Z y llego a la coordenada. O también podría decirse, me moví 3 en Z y después subí 3 en Y. Pero pues el orden es que
esté primero la Y antes de la Z. Y de la misma forma puedo obtener que cruzando la coordenada de acá con la coordenada de acá voy a encontrar este punto. Y este punto es el cruce de, arrancando de 0, 0, 0, hacer 3 unidades en X, ninguna en Y porque no me muevo en vertical, y 3 en diagonal, y por eso la coordenada que aparece es 3, 0, 3. Si yo cruzo esta coordenada 3, 0, 3 con esta coordenada 3, 3, 0 y con esta coordenada 0, 3, 3, ¿qué va a pasar? A esta coordenada 0, 3, 3, la única coordenada que le falta ser modificada es la X, por tanto desde allí proyecto una línea horizontal. A esta coordenada 3, 3, 0, la que le falta ser modificada es la coordenada Z. Desde allí saco una línea en diagonal que sea completamente paralela al eje Z. Y a esta coordenada, el único componente que falta por ser modificado es el Y. Entonces saco una línea vertical. Donde esas tres líneas se encuentran, se forma la esquina 3, 3, 3. Y esa esquina va a ser determinante porque va a servir para la caracterización del vector. Porque entonces, ¿quién es un vector? Bueno, un vector es una flecha que tiene una coordenada en su cola y una coordenada en su cabeza. Ambas coordenadas tienen interés en especial. Entonces, para poder empezar a trabajar, pasar de este entorno que es completamente gráfico a un entorno algebraico, nos vamos a auxiliar, como les decía, de vectores unitarios. La palabra unitario se refiere a tamaño 1. Entonces usted podrá observar que aquí aparece este vectorcito de tamaño 1, este vectorcito de tamaño 1 y este vectorcito de tamaño 1. Van dirigidos en los sentidos positivos de cada uno de los ejes. Entonces, cada vez que a mí me estén hablando del eje X, me van a hablar de la letra Y. Pero puede ser Y o puede ser menos Y. ¿Cómo saber cuál? Pues dependerá de hacia qué sentido queremos realizar nuestra operación. Este Y positivo significa que estamos hablando del sentido positivo. Y como vemos arriba, este Y negativo está apuntando hacia el sentido negativo del eje X. En el mismo caso, el eje Y está representado por este eje, por este vector unitario J. Si va hacia arriba, es J positivo, señalando el sentido positivo. Si va hacia abajo, es menos J, para representar el sentido negativo. Y en el mismo orden de ideas tenemos al vector unitario K, que representa todo lo que tenga que ver con la dirección Z. Entonces el amigo K mide 1 también. Si va dirigido en diagonal hacia abajo representa el sentido positivo, y si va dirigido hacia arriba representa el sentido negativo, como aparece aquí representado. Bueno, entonces estos elementos nos van a servir para hacer una caracterización de nuestro vector. ¿Cómo así que la caracterización de nuestro vector? Les pregunto, ¿cómo hago yo para llegar de aquí hasta este punto obedeciendo movimientos solo en los tres sentidos que están mostrando estos tres vectores? Pues lo que tendría que hacer es moverme 3 unidades en horizontal, 3 unidades en vertical hacia arriba y 3 unidades en diagonal hacia abajo, y llego al punto. Bueno, entonces a esas instrucciones las hemos de llamar la representación algebraica del vector. ¿Por qué? Porque vemos que él nace en 0, 0, 0. Entonces este vector que nace en 0, 0, 0, para poder llegar a su cabeza, ¿qué rumbo tendríamos que tomar? 3 unidades en el sentido positivo del eje X. Todo eso que dije, sentido positivo del eje X,
lo puedo resumir con una sola instrucción, I. Entonces voy a decir 3i. Pero yo no me quedé ahí, tengo que subir acá. ¿Cuántas unidades? 3. En el sentido positivo del eje Y. Y sentido positivo del eje Y, ¿con qué letra se puede resumir todas esas palabras? Con la letra J. Por tanto, arrancando de aquí, yo llevaría 3i más 3j y ya estoy acá. Pero resulta que no me quedé quieto ahí, sino que hubo un movimiento en diagonal hacia abajo, en paralelo al eje Z, y en movimiento según el sentido positivo, y el sentido positivo está regido por esta K. Entonces, por ello, la instrucción para llegar de la cola a la cabeza diría 3i más 3j más 3k. Entonces se puede observar que esa instrucción corresponde a las coordenadas de la cabeza. Pero ¿cuándo hemos de lograr eso? Lo hemos de lograr cuando estemos seguros que nuestro vector nace en el punto 0, 0, 0. Pero resulta de que los vectores por generalidad, según cómo se esté modelando el fenómeno, no tienen por qué nacer en 0, 0, 0. Pueden nacer en cualquier punto de ese sistema tridimensional que tenemos allí. Y su cabeza quedar localizada también en cualquier punto. Entonces, ¿qué hacer para poderlo organizar? ¿Qué hacer para poderlo encontrar? Para poderlo dibujar o para poder encontrar la expresión algebraica que lo represente. Entonces vamos a suponer que nos entregaron un vector cualquiera al que vamos a llamar vector A, como se indica acá. Y nos dicen de ese vector A que tiene por coordenada el punto de salida, o sea, donde está la cola del vector, la coordenada 0, 3, 3. Y va a tener por punto de llegada, o sea, donde se encuentra la cabeza del vector, coordenada 3, 6, 6. ¿Dónde quedará eso dentro de nuestro sistema dibujado? Veámoslo aquí. Miren la coordenada 0, 3, 3. Y aquí será la coordenada 3, 6, 6. Bueno, ¿y cómo supo que era ahí? Bueno, para facilitar la visualización dentro del diagrama, pues borré esas líneas, pero les puedo mostrar la ruta para llegar. Sería 3 unidades acá, con eso hacemos el 3 del X, 6 unidades hacia arriba, llegaríamos acá para sacar el Y, y después moverme 6 unidades en diagonal para llegar a este punto. Y entonces cuando hago este movimiento, también me muevo 6 unidades. Y al moverme esas 6 unidades, llego a la coordenada representada por 3, 6, 6. Punto de salida 0, 3, 3. Punto de llegada 3, 6, 6. Y entonces pretendemos que ese vector, que lo hemos llamado vector A, se convierta en un vector que me permita obtener una expresión algebraica. Pero la primera condición para poder obtener una expresión algebraica es que el vector debe nacer en el punto 0, 0, 0. Como debe nacer en el punto 0, 0, 0, tengo que coger a este vector de la cola y arrastrarlo y traerlo hasta acá. Pero así como hice este movimiento de cogerlo de aquí de la cola y traerlo hasta aquí, a la cabeza le tengo que hacer el mismo movimiento. Porque hagamos de cuenta que esto es como un palito firme de escoba que está allí. Y para donde yo mueva la cola, pues la cabeza también se tiene que mover para que conserven las mismas características funcionales. Es decir, el mismo tamaño, la misma dirección y el mismo sentido. Y a esa operación, ¿cómo la llamamos? La llamamos operación traslado de un vector hacia el origen 0, 0, 0. O sea que es que del vector que tenemos en azul, que lo hemos llamado A, vamos a querer obtener el vector que tenemos en rojo, que se ha de llamar A asterisco para distinguirlo pues del otro. Todos los vectores siempre se caracterizan por letras mayúsculas y una flecha encima. Entonces, para distinguir entre los dos le he puesto este asterisco.
¿Cuáles son cada uno? El vector azul A, pues es este señor. Y el vector A en rojo asterisco es este señor. Supuestamente no lo hemos encontrado todavía. Tenemos el de acá y pretendemos encontrarlo. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Entonces el procedimiento es muy sencillo. Distingamos que aquí está como punto de salida la coordenada del vector A azul, o sea el vector original, 0, 3, 3. Y como coordenada de llegada, la coordenada 3, 6, 6. Son los del vector original azul. ¿Cómo obtenemos entonces las coordenadas de punto de salida y punto de llegada, de cola y cabeza, del nuevo vector que va a quedar en el origen? ¿Cómo hacemos para llevarlo al origen? Pues la operación es muy sencilla, es simplemente coger la coordenada del punto de salida y restarle otra vez la coordenada del punto de salida. Y a la coordenada que tenemos del punto de llegada, restarle también la coordenada del punto de salida. Lo que le hicimos al punto de salida se lo hacemos también al punto de llegada. Y entonces, pues, si a punto de salida le vamos a restar punto de salida, pues, ¿qué va a dar? Va a dar 0, 0, 0, porque se va a dar 0 menos 0, 0. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. Pero ¿qué va a pasar con el punto de llegada? Entonces observemos los datos. A 3 le resto 0, eso me va a dar 3. A 6 le resto 3, eso me va a dar 3. A 6 le resto 3, eso me va a dar 3. O sea que, ¿qué estamos queriendo decir? Que el vector que tiene por punto de salida 0, 3, 3 y por punto de llegada 3, 6, 6 puede ser reemplazado matemáticamente por un vector que tenga por cola o punto de salida 0, 0, 0 y por punto de llegada o cabeza del vector la coordenada 3, 3, 3. Acá se muestra en detalle la operación, entonces sería 3 menos 0, 3, 6 menos 3, 3 y 6 menos 3, 3. Entonces, como de lo que se trata es que nos vamos instruyendo en esta formación, vamos a mirar un ejercicio. Un ejercicio que nos dice, vea, dados los vectores, hay un vector que se llama B, que tiene por punto de salida la coordenada 2, 1, menos 3, y que tiene por punto de llegada la coordenada 5, 3, 2, me dan también un vector C, que tiene por punto de salida la coordenada 3, 3, 5, y por punto de llegada la coordenada menos 6, menos 1, 0, y me dan un vector D, que tiene por punto de salida la coordenada 2, 2, menos 3, y por punto de llegada la coordenada 6, 6, menos 1. Entonces me dice, encuentre por favor una expresión para B asterisco, C asterisco y D asterisco. Es decir, los mismos vectores, pero trasladados al origen. Entonces, ¿qué nos decía el proceso? El proceso nos decía que lo que vamos a hacer es, el nuevo punto de salida va a ser la coordenada 0, 0, 0 y el nuevo punto de llegada se va a obtener de la resta de la coordenada de llegada original menos la coordenada de salida original. Entonces vamos a ser obedientes frente a eso. Miremos al B. El B nos daba por coordenadas por punto de salida 2, 1, menos 3 y por punto de llegada 5, 3, 2. ¿Cómo tenemos que organizar la cuenta? ¿Cuál va a ser el nuevo punto de salida? Pues el nuevo punto de salida va a ser la coordenada 0, 0, 0. Pero ¿cuál va a ser el nuevo punto de llegada? Entonces observemos, debe ser 5 menos 2, debe ser 3 menos 1 y debe ser 2 menos menos 3. Entonces observemos la operación aquí en detalle. Y aquí en detalle entonces dice, 5 menos 2 va a dar 3. 3 menos 1 va a dar 2. 2 menos menos 3 va a dar 5. ¿Por qué 5? Porque menos por menos más, entonces me va a quedar 2 más 3 igual a 5. O sea de que el vector que originalmente
tenía por punto de salida la coordenada 2, 1, menos 3 y por punto de llegada la coordenada 5, 3, 2, ha de ser reemplazado por un vector que tenga por punto de salida la coordenada 0, 0, 0 y por punto de llegada la coordenada 3, 2, 5. Miremos el C. El C tiene por coordenadas originales las coordenadas de punto de salida 3, 3, 5 y por el punto de llegada las coordenadas menos 6, menos 1, 0. Entonces, ¿cuáles van a ser las nuevas coordenadas del vector que represente la misma dirección, sentido y magnitud? Entonces, el punto de salida va a quedar ahora en 0, 0, 0. ¿Y dónde va a quedar el punto de llegada? Nuevo. Entonces debe resultar de la resta de las coordenadas. Menos 6, menos 3. Menos 1, menos 3. 0, menos 5. Entonces observemos la operación. Menos 6, menos 3. Y eso va a dar menos 9. Menos 1, menos 3. Y eso le va a dar menos 4. 0, menos 5. Y eso le va a dar menos 5. Por tanto, la nueva coordenada de punto de llegada va a ser menos 9, menos 4, menos 5. Es decir, que el vector que por coordenadas originales tiene como salida 3, 3, 5 y como llegada menos 6, menos 1, 0, va a ser reemplazado por un vector que va a tener por punto de salida la coordenada 0, 0, 0 y por punto de llegada la coordenada menos 9, menos 4, menos 5. Bueno, y como la cosa acá es participativa, entonces lo primero que vamos a hacer como fruto de este estudio es encontrar el vector de asterisco, que se lo dejo a mis oyentes. ¿De dónde vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta que la coordenada de punto de salida es 2, 2 menos 3 y que la coordenada del punto de llegada es 6, 6 menos 1. Entonces, por favor, demostrar cuál será las nuevas coordenadas de punto de salida y punto de llegada para el vector de asterisco. Ya seguiremos en otro video viendo otra operación vectorial. Bueno, siguiendo con las operaciones algebraicas con vectores, entonces venimos de realizar el ejercicio de teniendo estos 4 vectores en original, entonces obtener el vector que sea trasladado a que su punto de salida corresponda al punto 0, 0, 0. Y entonces observando las coordenadas que se muestran allí, podríamos ver que en el caso del vector A, para el caso del vector A, tendríamos que sus coordenadas originales son punto de salida 0, 3, 3 y punto de llegada 3, 6, 6. Al hacer la operación de restarle a ambos las coordenadas del punto de salida, pues el nuevo punto de salida se va a convertir en 0, 0, 0. Y al punto de llegada, ¿qué nos va a ocurrir? Pues diría que al 3 le restamos 0 y da 3. Al 6 le restamos 3 y da 3. Y al 6 le restamos 3 y da 3. Por tanto, como se aprecia acá, veríamos que en lo que debemos de llamar versión operacional o algebraica de un vector, empezaríamos a partir de haberlo trasladado al punto 0, 0, 0 para su cola o punto de salida. Y nos da que ese nuevo vector, que conserva las mismas características del original, va a tener por coordenada de punto de salida la 0, 0, 0 y por coordenada del punto de llegada la coordenada 3, 3, 3. Y entonces para volver operacional el vector, es decir, volverlo una expresión algebraica con la cual se pueda sumar, restar, multiplicar, lo que debemos de hacer es que se van a tomar cada uno de los componentes de la coordenada de llegada y se les va a hacer acompañar de las letras I,
J y K en su orden para significar que para poder cumplir con, pongámoslo entre comillas, un movimiento que me llevase desde el punto de salida hasta el punto de llegada, atendiendo solo las direcciones X, Y y Z que conocemos, entonces vamos a recurrir de que a la primera componente, que para este caso es un 3, lo hacemos acompañar de la I, que el segundo componente es un 3 también, lo hacemos acompañar de la I, y que el tercer componente, que es un 3, lo hacemos acompañar de la K. Entonces vamos a encontrar que el vector A se va a poder representar algebraicamente diciendo que es la suma de 3i más 3j más 3k. En el caso del vector B que teníamos con punto de salida original en las coordenadas 2, 1, menos 3 y punto de llegada original en la coordenada 5, 3, 2, pues al trasladarlo hacia el origen de coordenadas, al trasladar el vector, vamos a tener que la nueva coordenada, o sea, el punto de salida va a ser la coordenada 0, 0, 0. Y la nueva coordenada del punto de llegada será 5 menos 2, que da 3. 3 menos 1, que da 2. Y 2 menos menos 3, donde entonces ese menos por ese otro menos va a dar más y termina siendo 2 más 3 igual a 5, como lo podemos ver acá. Entonces ya nos está diciendo de que el punto nuevo de salida es el punto 0, 0, 0, porque lo trasladamos al origen de coordenadas, y que el nuevo punto de llegada va a ser la coordenada 3, 2, 5. El 3 representa a la componente X, el 2 a la componente y el 5 a la componente Z. Por ello hacemos acompañar el 3 de una I, el 2 de una J y el 5 de una K, para generar la expresión algebraica del vector B. Pasamos al C. En el C teníamos que sus coordenadas originales eran la 3, 3, 5, y que la coordenada del punto de llegada era la menos 6, menos 1 y 0. Y entonces nuestro vector trasladado, nuestro C asterisco, va a tener ahora como punto de salida la coordenada 0, 0, 0, y como punto de llegada una coordenada que nos va a decir menos 6 menos 3 me va a dar menos 9, menos 1 menos 3 me va a dar menos 4, y 0 menos 5 me va a dar menos 5. Por eso observamos entonces que el C va a tener como punto de salida la coordenada 0, 0, 0, y como punto de llegada ese menos 9, menos 4, menos 5. Para volverle una expresión algebraica, ¿qué vamos a hacer? El menos 9 lo vamos a hacer acompañar de una I, el menos 4 de una J y el menos 3, el menos 5 de una K, como lo vemos en la expresión. De la expresión algebraica del vector C terminará siendo menos 9i más menos 4j más menos 5k. Y por último, con el vector D, que había quedado pendiente a partir del segmento anterior, entonces vamos a tener que originalmente su coordenada de punto de salida era la 2, 2 menos 3, y la coordenada del punto de llegada era la 6, 6 menos 1. Lo que hace entonces que al trasladarlo al origen de coordenadas vamos a tener como punto de salida la coordenada 0, 0, 0, y como nuevo punto de llegada pues hacemos la operación de resta entre estas coordenadas. Entonces a 6 le resto 2, me va a dar 4, a 6 le resto 2, me va a dar 4, y a menos 1 le resto menos 3, entonces menos por menos me va a dar un más y me va a quedar menos 1 más 3, que termina siendo un 2. Por ello observamos entonces que el vector D al trasladarse va a quedar con punto de salida en la coordenada 0, 0, 0 y con punto de llegada en la coordenada 4, 4, 2.
que volviéndolo a su versión algebraica, me va a decir que el 4 debe ir acompañado de la I, que el otro 4 acompañado de la J y que el 2 acompañado de el factor K. Entonces empezamos a mirar operaciones con vectores y vamos a ocuparnos primero de la multiplicación de un vector por un escalar. ¿Qué es un escalar? Un número. Entonces contrastemos. Me dice, por favor, denme el resultado de 2A. ¿A qué se refiere multiplicar la A por un 2? De que vamos a alterar su tamaño. Porque al multiplicar por un número no vamos a alterar ni la dirección ni el sentido, a menos que el número sea negativo. Pero cuando un número positivo, lo único que vamos a alterar es el tamaño. En este caso aparece un 2 que está diciendo que el vector resultante de esta operación debe ser del doble del tamaño que el vector original A. Bueno, vector trasladado, ¿no? Porque las operaciones las hacemos con los vectores trasladados. Entonces, revisando la operación, ¿qué me dice? Dice 2 por 3i más 3j más 3k. Esta era la expresión que teníamos como expresión algebraica del vector A. 3, 3 y 3. Entonces, al final, ¿qué va a resultar? ¿Cuál va a ser el nuevo vector 2A? Pues el 2 va a multiplicar a cada uno de los elementos en su interior. Entre este 2 por este 3, este 2 por este 3 y este 2 por este 3. Y resulta que vamos a tener como resultado un 2 por 3, 6i, 2 por 3, 6j, 2 por 3, 6 en k. Miramos para el caso del b, que originalmente el b es 3i más 2j más 5k. Entonces me dicen que lo alteremos al multiplicarlo por un factor de 7 sextos. Bueno, entonces 7 sextos va a quedar multiplicando al vector b, que es 3i más 2j más 5k. Y entonces, ¿qué podemos hacer para hacerlo operacional? Multiplicamos este 7 sextos por 3 y me va a dar 7 por 3, 21 dividido 6. Si factorizamos una tercera parte arriba y abajo, entonces me va a terminar siendo 7 sobre 2. Entonces 7 sobre 2 que acompaña la i. Ahora, al multiplicar este por este, pues me va a quedar 14 sobre 6. Le podemos sacar mitad a cada uno y va a resultar siendo 7 tercios de j. Y con el último nos va a quedar 7 por 5, 35 dividido 6. Entonces lo expresamos como 35 sextos de k. Y ahí tenemos nuestra representación. Ahora, vienen casos en los que hemos de utilizar escalares negativos. Entonces miremos de qué se trata. Menos 3c, que en alguna operación después nos podría llegar a aparecer como 3 por menos c. También sería válido aplicar el mismo resultado. Entonces, aquí me dice menos 3c. ¿Qué quiere decir? Que vamos a coger al vector c y lo vamos a multiplicar por 3, o sea, vamos a agrandar su tamaño 3 veces, pero le vamos a cambiar el sentido. Por eso aparece el menos. Entonces, nos dice menos 3 que multiplica al c. ¿Y quién era c? Bueno, c es menos 9i menos 4j menos 5k. Lo vamos a aplicar acá. Y tenemos menos 3 que multiplica menos 9i menos 4j menos 5k. Y hacemos las respectivas multiplicaciones. 3 por 9, 27, menos por menos da más. Entonces me va a dar 27i. Menos 3 por menos 4, eso me da 12 positivo en j. 12 positivo en j. Y por último, tendremos menos 3 por menos 5, eso me da 15. 15 en k. Aquí observamos 15 en k. Ahora, un último ejemplo
nos dice menos 5 octavos de D. ¿Quién es D? Bueno, D en versión algebraica nos dio 4i más 4j más 2k. Entonces significa que este menos 5 octavos lo vamos a multiplicar por ese vector D, que sería 4i más 4j más 2k. ¿Qué nos va a dar? 5 por 4, 20 dividido 8. ¿Qué podemos hacer? Sacarle la cuarta parte arriba y abajo al 20 sobre 8, o sea, el 20 octavos, y al final el número que me va a quedar es menos 5 sobre 2, menos 5 medios de i. Ahora, 4j, bueno, 4 por 5 menos 20 dividido 8, pues entonces termina siendo menos 5 medios de j. Y por último, menos 5 octavos multiplicado por 2 le va a dar menos 10 octavos. ¿Qué le podemos sacar? Sacarle mitad, y entonces lo que vamos a observar es que el factor último será menos 5 por 2 es 10 dividido 8. Sacamos mitad y me queda menos 5 dividido 4. Menos 5 dividido 4, que acompaña a la k. Esta operación, cuando tengamos combinación con sumas, es prioritaria de hacerla y después realizar la suma, en una lógica muy similar a la que utilizamos para operaciones aritméticas con números común y corriente y no solo vectores. Bueno, nos vemos en otra sesión. En este siguiente segmento vamos a mostrar un ejemplo de aplicación de la suma de vectores en combinación con la multiplicación de un vector por un escalar. Entonces, del segmento anterior traemos estas expresiones como las expresiones algebraicas de vectores que originalmente fueron trasladados. Recordemos que los vectores con los que hemos venido trabajando corresponden a estos vectores originales, que tienen su respectivo punto de salida y punto de llegada, que tuvieron que ser trasladados hacia el origen para poder que se pudiera configurar su expresión algebraica. Y entonces, después del proceso que hemos mostrado en los segmentos anteriores, se resalta que tenemos que el vector A se puede escribir como 3i más 3j más 3k, lo que significa, de acuerdo al lenguaje anterior, que su punto de salida había sido trasladado al punto 0, 0, 0 y su punto de llegada terminó siendo trasladado a la coordenada 3, 3, 3. Asimismo vemos el vector b, donde dice que la expresión para el vector b es 3i más 2j más 5k, lo que corresponde a que es un vector que fue trasladado al origen y al tener como punto de salida la coordenada 0, 0, 0, tuvo entonces como punto de llegada la coordenada 3, 2, 5. Vemos el vector c, donde el vector c nos está mostrando que se ha de escribir como menos 9i más menos 4j más menos 5k. Se podrá decir, bueno, ¿por qué no hace ley de signos acá y de una vez dice que restando y restando? Lo dejo así expresado para poder que se pueda hacer la comparación con el hecho de que es un vector que originalmente estaba con una coordenada de punto de salida, punto de llegada, fue trasladado al origen y al ser trasladado al origen quedó con nuevo punto de salida en la coordenada 0, 0, 0 y con un nuevo punto de llegada en la coordenada menos 9, menos 4, menos 5. Y por último tenemos al vector D, donde este vector D tiene como expresión 4i más 4j más 2k, lo que me está expresando que era un vector que originalmente tenía unas coordenadas de salida y llegada
fue trasladado al origen. Al ser trasladado al origen quedó con coordenadas del punto de salida 0, 0, 0 y con coordenadas del punto de llegada 4,4,2. Entonces la propuesta que nos hacen y se va a desarrollar acá en este segmento es esta suma que vemos aquí en color rojo. Nos dice, por favor, tenemos esta expresión, 2/3 del vector A menos 1/30 del vector B más 1/180 del vector menos C menos 2 veces el vector D. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a proceder para hacer el trabajo que nos están encomendando acá? Concentremos nuestra atención en este punto. Nos hablan de resta de vectores. Nosotros sabemos hacer es suma, no resta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Este signo menos lo convertimos en un más por menos, queda el más afuera y este menos lo vamos a incorporar aquí adentro, dentro del número. O sea que esto va a quedar apareciendo como 2/3 de A más menos 1/30 de B. Y en esta expresión que tenemos acá, vemos que nos habla del vector menos C. Nosotros tenemos el vector C, no el menos C. ¿Qué podemos hacer? Vamos a coger este signo menos y se lo vamos a adjudicar. Es al número que va a afectarlo por multiplicación. Entonces la expresión ya debería cambiar a más menos 1/180 del vector C. Y acá, que nos dice que hagamos una resta, pues aplicamos la ley de los signos y encontramos que en menos por menos es más, entonces termina siendo más 2 veces el vector D. Y con ese cambio, que es solo un cambio de formato, no va a cambiar para nada las cantidades, entonces es que vamos a proceder a realizar la operación. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la operación? Miremos. En el primero decía 2/3 de A. Escribámoslo, 2/3 que multiplica al vector A. ¿Quién es el vector A? El vector A era 3i más 3j más 3k. Bueno, aquí aparecen 3i más 3j más 3k. Después, con la innovación que le dijimos, vamos a hacer aparecer el signo más y vamos a decir que el menos lo lleva es el factor que multiplica, entonces menos 1/30 que multiplica ¿a quién? Al vector B. ¿Y quién era el vector B? 3i más 2j más 5k. Si vemos, son el mismo 3i más 2j más 5k. Cambiamos un poco y entonces este que teníamos como 1/180 de menos c lo vamos a representar como un más menos 1/180 de c. ¿Y quién era c? c es menos 9i más menos 4j más menos 5k. Miren lo que aquí está expresado como menos 9i más menos 4j más menos 5k. Y por último, habíamos quedado en que aquí se aplicaba una ley de signos y menos por menos da más. Entonces debería quedar expresado como más 2 veces el vector D. Entonces miremos que aquí al final de la expresión nos aparece el 2 por el vector D. ¿Cuál era nuestro vector D? Nuestro vector D era 4i más 4j más 2k. Y ese es el mismo que nos aparece expresado en este punto. Entonces, pues ya vamos a desarrollar esa suma. Entonces, igual a. Desarrollemos aquí, ¿qué va a pasar? 2 por 3, 6 dividido 3 va a dar 2. 2 por 3, 6 dividido 3 va a dar 2. 2 por 3, 6 dividido 3 va a dar 2. Por eso observamos que aquí en la primera llave lo que nos aparece es 2i más 2j más 2k. Resultados de esa multiplicación que acabé de mostrar. Ahora vamos a realizar la que tenemos acá.
Voy a ampliar un poquito aquí para poder que se pueda ver la expresión. Entonces menos 1 por 3 va a ser menos 3. Y menos 3 dividido 30, pues lo que podemos sacarle es tercera. Y entonces tercera de 3 va a ser, de menos 3 va a ser menos 1. Y tercera de 30 va a ser 10. Entonces va a quedar menos 1 sobre 10. Y mire que aquí aparece menos 1 sobre 10 de i. Ay, pero ¿por qué no lo pone como número con decimales? Usted debe aprender que de trabajar los números con fraccionarios a manejarlos con decimales es preferible manejarlos con fraccionarios porque el fraccionario le está mostrando la exactitud del número. Ah, pero es que pueden existir fraccionarios que tengan número finito de decimales. Ah, sí, claro, claro. 5 sobre 2, 2.5 y eso no tiene equivocación. Pero si usted va a calcular 11/17, son dos números primos dividiendo, y 11/17 le va a dar un número con una chorrera de decimales, que usted se va a ver obligado a truncar cierta cantidad de decimales, va a poner 3 o 4 y desde ahí empieza el error en su cuenta. Ahora seguimos. Menos 1 por 2 sería menos 2 dividido 30. Lo que podemos hacer es sacarle mitad arriba y mitad abajo y me va a quedar menos un quinceavo, como se observa acá. Menos un quinceavo de j. Y en la última expresión, menos 1 por 5 va a decir menos 5. Menos 5 dividido 30, lo que podemos hacer es sacarle quinta arriba y abajo. Arriba me va a quedar un menos 1 y abajo me va a quedar 6. Entonces lo que vamos a ver es que se convierte en un menos un sexto de k. Con eso ya evacuamos el segundo término. Vamos para el tercero. El tercer término dice, menos 1 por menos 9 daría 9. Y 9 dividido 180, entonces lo que podemos hacer es sacarle novena arriba y novena abajo, y va a quedar un veinteavo positivo porque menos por menos da más. Observemos que aquí aparece un veinteavo de i. Volvemos allá y revisamos. Menos 1 por menos 4 da 4 positivos sobre 180. ¿Qué podemos hacer? Sacarle cuarta arriba y cuarta abajo. La cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 180 es 45. Entonces va a quedar 1 sobre 45 por j. Como lo podemos ver aquí. 1 sobre 45 por j. Y la última expresión, ¿qué me va a decir? Menos 1 por menos 5 va a ser 5. 5 dividido 180. Entonces lo que podemos sacar es quinta arriba, quinta abajo. Y eso da abajo, arriba un 1 y abajo un 36. Entonces terminará siendo un 36avo de k. Y la última expresión, 2 por 4, 8, 2 por 4, 8, 2 por 2, 4. Entonces me va a quedar 8i más 8j más 4k, que lo podemos encontrar aquí. 8i más 8j más 4 en k. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar todo lo que tiene i, todo lo que tiene j y todo lo que tiene k. ¿Qué hay con i? Con i tenemos este 2, este menos un décimo, este un veinteavo y este 8. Por facilidad, para observarlo, conservé los colores con los cuales están escritos. Entonces, por eso ve que aparece el 2 en rojo, el menos un décimo en azul, en un veinteavo en rojo y el 8 en azul. Todos acompañados ¿de quién? De la i. Ahora, ¿quiénes aparecen con j? Pues con j me aparece este 2, este menos un quinceavo, este un 45avo y este 8. Entonces se puede observar que aquí se agruparon esas cifras. Un 2, un menos un quinceavo, un 1 sobre 45 y un 8. Y por último, ¿quiénes tienen k? Este 2, este menos un sexto, este un 36avo
y este 4. ¿Y cómo se ven agrupados? Miremoslos. Agrupados se ven el 2, el menos un sexto, el 1/36 y el 4. Hacemos las respectivas sumas. Entonces, vamos a aprovechar para repasar mínimo común múltiplo. Aquí, miremos esta suma de fraccionarios, asumiendo que este 8 está dividido por un 1 y este 2 está dividido por un 1. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 10 y 20? Pues 20. Entonces 20 es el que va a ir en el denominador común. Y entonces dividimos. 20 dividido 1 da 20. Entonces ese 20 que nos da el resultado lo multiplicamos por el numerador, que es 2. Y eso termina siendo 40. Entonces observemos que aquí aparece el 40. Después 20. Después este 20 dividido este 10 da 2. Y 2 por este menos 1 da menos 2. Entonces aquí aparece el menos 2. Ahora, 20 dividido 20 da 1. Y 1 por 1, 1. Por eso aparece el 1 aquí. Y por último, 20 dividido 1 da 20. Y a ese 20 lo vamos a multiplicar por 8 y da 160. Entonces aquí tenemos el 160. Eso por el lado de la I. Ahora, por el lado de la J, mínimo, aquí hay un 1 dividiendo, un 1 dividiendo, mínimo común múltiplo entre 15 y 45, pues 45. Entonces 45 es el que va a ir como denominador común. 45 dividido 1 da 45. Ese 45 por 2 ¿qué va a dar? Va a dar 90. Entonces aquí aparece el 90. Ahora, 45 dividido 15 da 3. Y 3 por menos 1 da menos 3. 45 dividido 45 da 1 y 1 por 1, 1. Aparece el 1 aquí. Y 45 dividido 1 da 45. Y ese 45 multiplicado por 8 da 360. Entonces el 360 aparece acá. Ahora revisemos los que tienen que ver con el K. Entonces, mínimo común múltiplo entre 1, 6, 36 y 1. Pues 36. Entonces, por eso va a aparecer como denominador común el 36 a este lado derecho de la pantalla. Miremos entonces la expresión. ¿Qué me va a decir? 36 dividido 1 da 36. 36 por 2 da 72. 36 dividido 6 da 6. Y 6 por menos 1 me da menos 6. 36 dividido 36 da 1. Y 1 por 1, 1. Aquí aparece el 1. Y 36 dividido 1 da 36. Y multiplicado por 4 da 144. Entonces, y ese acompañado para acá. Lo que nos lleva a encontrar ya el resultado final. ¿Y cuánto va a ser el resultado final? Entonces miremos, para el caso de la I, 40 más 160 son 200, más 1 son 201 y a 201 le resto 2, o me da 199 sobre 20. ¿Se puede reducir? No se puede reducir. Tuvimos aquí una visita inesperada. Ahora, perdone, amigo, venga, gracias. Son cosas que nos pasan cuando estamos trabajando desde casa. Ahora, tenemos para esta suma aquí 360 más 90 son 450, más 1 son 451, menos 3 serán 448. 448 dividido 45. Bueno. Y por último el de acá. 144 más 72 son 4 y 2, 6. 4 y 7, 11. Llevo una y una son 2. Entonces son 216. 216 más 1 son 217.
y a 217 le restamos 6, nos da 211, dividido 36. Por tanto, el resultado de sumar 2/3 de A más menos 1/30 de B más menos 1/180 de C más 2 veces D va a resultar siendo 199 sobre 20 en I más 448 sobre 45 en J más 211 sobre 36 en K. Seguiremos en otro segmento. Ya en este último segmento se va a hacer un ejemplo en el que se muestre la aplicación del producto vectorial como una de las operaciones más algebraicas con vectores. Retomamos entonces el hecho de tener en versión algebraica a un vector A, a un vector B, a un vector C y a un vector D. Recordemos los términos. Entonces, recordando los términos, tenemos de que el A dice 3i más 3j más 3k. El B dice 3i más 2j más 5k. El C dice menos 9i menos 4j menos 5k. Y el D dice 4i más 4j más 2k. Para el producto vectorial es muy importante tener en cuenta este juego mnemotécnico que nos permite calcular el resultado del producto vectorial cuando tenemos los vectores en versión algebraica y se multiplican término a término. ¿Por qué? Porque en la multiplicación término a término vamos a encontrar que si yo tengo primero un vector en I y lo voy a multiplicar por un vector que está en J, como este es el primero y para buscar el segundo me voy en el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces el resultado será el tercero, que para este caso sería K positivo. Que voy a hacer J por K, eso me va a dar I positivo. Que voy a hacer K por I, eso me va a dar J positivo. Que voy a hacer K por J, ya K por J es moverme en el sentido de las manecillas del reloj y entonces podemos atender al otro parte del dibujo y encontrar que si yo voy de K hacia J el resultado será I pero negativo, que si voy de J hacia I el resultado será K pero negativo, que si voy de I hacia K entonces el resultado será J negativo. Cuando se mezclan porque hay algún signo negativo allí dentro de la multiplicación, un caso, por ejemplo, K por menos I. Entonces, ¿qué diríamos? Lo que voy a hacer si me presentan un K por menos I es que voy a realizar común y corriente K por I. Pero ese menos significa que al resultado que a mí me dé la multiplicación de K por I, lo voy a afectar con ese menos. Entonces, miremos. K por I es J positivo, pero como iba menos, más por menos, menos, y entonces el resultado será menos J. Que voy a hacer J por menos I. Pues J por I sería menos K, pero como había un negativo en uno de ellos, entonces al multiplicarlo por este menos va a resultar positivo, entonces J por menos I me va a dar K positivo. El juego es muy sencillito para poder encontrar las diferentes variantes. Bueno, entonces nos presentan este caso. El caso donde dice el producto vectorial del vector 2a por 3b más el producto vectorial del vector menos c multiplicado por 3 medios de d. Antes de proceder a realizar una operación como estas, hay que analizar muy bien el orden de los procesos. Recordemos siempre que paréntesis significan priorización. Lo que ahí me está queriendo decir es que yo debo realizar
todo lo que se encuentre dentro de este paréntesis primero. Después debo realizar todo lo que se encuentre entre este paréntesis de segundo. Y por último, el resultado de lo que me dio en este paréntesis lo voy a sumar con el resultado de lo que me da acá. Pero si observamos, vemos que los vectores no están solos, sino que esos vectores están acompañados de un escalar. Entonces, ¿cuál será el orden preciso de hacer todas estas operaciones? Conocemos el vector A, pero tenemos que conocer cuánto vale el vector 2A. Eso lo haré primero. Conocemos el vector B, pero es que aquí dice 3B, entonces hay que calcular primero el 3B. Aquí dice vector C, pero aquí dice utilicemos el C multiplicado por menos 1, o sea, el vector en el cual el sentido queda al contrario del vector original. Y aquí nos hablan de un vector D multiplicado por 3 medios. Acá tenemos el vector original, como se puede ver acá en la imagen. Pero lo que nos están preguntando es que ese vector original lo vamos a alterar al multiplicarlo por 3 medios. Entonces, en esta primera parte he realizado esos cálculos para que queden muy visuales. El vector A, miremoslo, el vector A es 3i más 3j más 3k. Cuando me están pidiendo que lo multiplique por 2, lo que significa es que cada uno de los términos que componen A deben terminar multiplicados por 2. Entonces 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Y entonces vamos a encontrar que el vector 2A termina siendo 6i, 6j, 6k. ¿Qué hicimos? Cada uno de ellos multiplicarlo por 2. Bueno, ahora me dicen que observe el vector B, que dice 3i más 2j más 5k, y que lo que debo hacer es multiplicarlo por un número 3, o sea, agrandarlo 3 veces. ¿Y eso qué implica? Que este 3 va a multiplicar a este 3, que este 3 va a multiplicar a este 2, que este 3 va a multiplicar a este 5. ¿Y eso qué resultado me va a traer? Miremos. 3 por 3 va a dar 9i. 3 por 2 va a dar 6j. 3 por 5 va a dar 15 en k. También me piden de que coja al vector C y lo multiplique por menos 1. Bueno, entonces si a menos 1 lo multiplico por menos 9, me va a dar 9 positivo. Si a menos 1 lo multiplico por menos 4, me va a dar 4 positivo. Si a menos 1 lo multiplico por menos 5, me va a dar 5 positivo. Entonces por eso podemos observar acá, en la parte derecha de la pantalla, de que menos 1 por C va a terminar siendo 9i más 4j más 5k. Si observamos, cada uno de estos coeficientes tiene signo contrario a los que tenían el original, lo que implica que este vector es del mismo tamaño y de la misma dirección, pero lo que le hemos cambiado es el sentido. Y por último, dice que trabajemos el vector 3 medios de D. Y el vector original es 4i más 4j más 2k. Entonces miremos, 3 medios por 4. Me diría que 3 por 4, 12, dividido 2 da 6. Entonces encontramos el 6 aquí. 6i. 3 por 4, 12, dividido 2, 6j. Y en el último, 3 por 2, 6, dividido 2 me va a dar 3, entonces 3 en k. O sea que con estos 4 vectores que tenemos acá, son con los 4 vectores que vamos a realizar primero los productos vectoriales y posteriormente la suma de los resultados de esos productos vectoriales. Entonces, ¿cuál es el primer producto vectorial que nos están solicitando? 2a por 3b. Bueno, entonces aquí colocamos 2a por 3b. Todo ese proceso de multiplicarlo término a término encontramos en clase anterior que podemos resumirlo a partir de la figura del determinante, y entonces por eso aparece esta ilustración acá, donde vemos que en la primera fila se colocan las letras I, J y K para
separar las componentes del eje X, del eje Y y del eje Z. Y entonces en la segunda fila, ¿qué colocamos? Colocamos los coeficientes que acompañan a la Y, a la J y a la K en el primer vector. ¿Y quién es el primer vector? El primer vector es 2A. Entonces revisemos quién es 2A. Pues 2A es 6I más 6J más 6K. Por eso es que encontramos que en esta matriz aparecen el número 6, el que corresponde a la I, 6 el que corresponde a la J, 6 el que corresponde a la K. Y en la tercera fila, ¿quién va? Pues va los elementos correspondientes al segundo vector. ¿Y quién es el segundo vector? El segundo vector es 3B. Bueno, ¿y quién era 3B? Pues recordemos quién es 3B. 3B es 9I más 6J más 15 en K. Y esos son los que usted puede ver que aparecen acá. 9 que va con el I, 6 que va con el J, 15 que va con el K. Bueno, cuando se va a trabajar por expansión por la primera fila, vamos a hacer expansión por la primera fila, es decir, vamos a tomar a estos amigos como coeficientes iniciales. Entonces hay que generar algo que se llama la matriz de cofactores, que es repartir signos positivos y negativos a lo largo de posiciones en la matriz. Entonces en esta matriz de datos que tenemos aquí tenemos unas posiciones. Esta es la posición 1, 1, esta es la posición 1, 2, esta es la posición 1, 3, esta es la posición 2, 1, 2, 2, 2, 3, esta es la posición 3, 1, 3, 2, 3, 3. ¿A qué se refieren esas posiciones? A fila y columna. Entonces 1, 1, primera fila, primera columna. 1, 2, primera fila, segunda columna. 1, 3, primera fila, tercera columna. 2, 1, segunda fila, primera columna. 2, 2, segunda fila, segunda columna. 2, 3, segunda fila, tercera columna. 3, 1, tercera fila, primera columna. 3, 2, tercera fila, segunda columna. 3, 3, tercera fila, tercera columna. Entonces, la posición 1, 1 siempre se identifica con un signo más. La posición 1, 2 con un signo menos. Y la posición 1, 3 con un signo más. La posición 2, 1 con un signo menos, más, menos. Más, menos, más. Como pueden ver, es una alternación de signos más y menos, sea por las filas o sea por las columnas. Entonces, al expandir por la primera fila, nos va a ocurrir lo siguiente. Acerquémonos acá para tomar bien el proceso. Bueno, entonces dice, cuando yo voy a expandir por este primero, él lleva un signo más adelante, que no habría necesidad de escribirlo, pero pues lo escribo para que se indique. Y eso hace que se bloquee toda esta fila y toda esta columna. Y entonces los números que nos quedan libres, o los elementos que nos quedan libres, son la posición 2, 2, la 2, 3, la 3, 2 y la 3, 3. Entonces miren que esos son los números que ubicamos acá en una matriz más pequeña con las barritas de determinante. Y entonces vemos que aparece este 6 y este 6 son este 6 y este 6. Este 6 es este 6 de acá y este 15 es este 15 de acá. Todo acompañado de ¿quién? De la I por fuera y el signo positivo. Ahora, ¿cuál es el elemento que sigue? La J, pero como esto es posición 1, 2 y la posición 1, 2 va un signo negativo. Por eso aparece este negativo de acá y aparece la J. Bloqueamos toda la fila, bloqueamos toda la columna y ¿qué elementos nos quedan libres? La posición 2, 1, la 3, 1, la 2, 3 y la 3, 3. Por eso entonces este 6 viene siendo este mismo 6. Este 6 de acá viene siendo este mismo 6 de acá. Este 9 viene siendo este mismo 9. Y este 15 viene siendo este 15. Bueno, y después vamos a buscar la K. Como es la posición 1, 3, aquí lleva un signo positivo. Por eso aparece este signo positivo aquí. Te dice K que multiplica ¿quiénes? Al bloquear esta fila y al bloquear esta columna, los elementos que nos quedan libres son el elemento 2, 1, el 2, 2, el 3, 1 y el 3, 2. Y entonces este 6 y este 6 son este 6 y este 6 respectivamente. Este 9 y este 6
son este 9 y este 6. Ahora, ¿cómo se va a resolver eso? Se llama resolución de un determinante 2 por 2. ¿Y cómo se resuelve un determinante 2 por 2? ¿Qué significa 2 por 2? Dos filas, dos columnas. Se resuelve en cruz. Y entonces es a la multiplicación que da bajando, le restamos el resultado de que nos dé la multiplicación subiendo. Entonces miramos cómo vamos a sacar el resultado. Vamos a poner mucha atención. Está ahí, sigue pasando acá. Y ahora, 6 por 15 me da 90. Menos lo que me dé la diagonal hacia arriba. 6 por 6, 36. Este menos que está acá, pasa a la J. Y hacemos la multiplicación. 6 por 15, 90. Aquí está el 90. Menos, ahí aparece el menos. 9 por 6, 54. Aparece allí. Ahora, aparece esta K y el signo más, ¿sabes? Y la K. ¿Cuánto nos da la diagonal hacia abajo? 6 por 6, 36. Menos la diagonal hacia arriba, 9 por 6, 54. Entonces, ¿ese qué resultado nos va a llevar? Miremos, a 90 le quitamos 36, nos da 54. ¿Y acompañado de quién? De la I. Ponemos el menos. A 90 le quitamos 54, nos da 36 en J. Y en K ponemos el signo más que traíamos acá. Y ahí dice, a 36 le quito 54, me da menos 18 en K. Entonces ya tenemos los resultados de la primera multiplicación vectorial, que es 2a por 3b. O sea, el primer término de lo que pretendemos calcular. Y el resultado se puede escribir así. 54i más menos 36j más menos 18k. O se puede escribir directamente 54i menos 36j menos 18k. No cambia ese tipo de escritura, no va a cambiar el resultado. Ahora miremos la segunda operación. ¿Cómo dice la segunda operación? La segunda operación es menos c multiplicado vectorialmente por 3 medios de d. Entonces volvemos a hacer nuestra misma matriz de determinantes y colocamos en la primera fila I, J, K, los vectores unitarios. Colocamos en la segunda fila los números que corresponden al vector menos c. ¿Quién era menos c para que lo recordemos? 9 y 4j, 5k. Por eso observamos que aquí aparece 9 que va con la i, 4 que va con la j, 5 que va con la k. Y en la tercera fila colocamos los que corresponden al segundo término de la multiplicación. ¿Quién es el segundo término de la multiplicación? 3 medios de d. Entonces ese 3 medios de d, recordemos a quién correspondía. Pues 3 medios de d eran 6i más 6j más 3k. Entonces por eso encontramos que acá nos aparece 6i, 6j, 3k. De hacer esa ordenación de los números corresponde al éxito de la operación. Y repetimos el mismo proceso que hicimos con el cálculo del otro producto vectorial. Miremos. Expandimos por la primera columna, por la primera fila, bloqueamos esta fila y bloqueamos la columna. Y entonces los números que nos quedan libres son 4, 5, 6 y 3. Entonces por eso usted lo encuentra aquí. La I y dice 4, 5, 6 y 3, en ese orden. Ponemos el menos, que ya sabemos por qué tiene que ir ese menos, menos J. Y al bloquear la fila y la columna, ¿qué números nos quedan libres? El 9, el 5, el 6 y el 3. El 9, el 5, el 6 y el 3. Va un signo positivo, va la K y buscamos que cuando se expanda por la K queda bloqueada la fila, queda bloqueada la columna y los números que le quedan son 9, 4, 6 y 6. 9, 4, 6 y 6. Nos concentramos en la operación y observamos cuánto nos va a dar. 4 por 3, 12. Menos, aquí aparece el menos. 6 por 5, 30.
Escribimos el menos que viene desde aquí de la operación, menos J, y miramos cuánto nos va a dar el cálculo de ese determinante aquí. 9 por 3, 27. 6 por 5, menos 30. Pues 6 por 5 es 30, pero como iba el menos de la operación, ahí aparece el menos 30. Y ahora, más K. 9 por 6, 54. 6 por 4, 24. Como es la diagonal hacia abajo menos la diagonal hacia arriba, provoca 54 menos 24. Haciendo el resultado que nos va a dar, a 12 le quitamos 30, nos da menos 18 en I. Pasamos este menos y me va a decir, a 27 le quitamos 30, nos da menos 3. A 54 le quitamos 24 y nos da 30. Por tanto, este resultado se puede dar como está expresado ahí, o podemos aplicar una ley de signos y entonces me diría que el resultado también se puede escribir como menos 18 en I, menos por menos más 3 en J, más 30 en K. Pero resulta que lo que me están preguntando es que coja esos dos resultados de dos productos vectoriales y los sume. Entonces el paso final que nos falta, y lo hicimos acá en este rinconcito del talerito para poder no interrumpir la grabación y llevar la continuidad del tema. Entonces dice, cojamos el primer producto vectorial y le vamos a sumar el resultado del segundo producto vectorial. ¿Cuál fue el resultado del primer producto vectorial? El resultado fue 54i menos 36j menos 18 en k. Entonces así está escrito acá. 54i menos 36j menos 18 en k. Este más es este más lo que me da el resultado de la segunda multiplicación. ¿Y cuánto nos había dado la segunda multiplicación? Menos 18i más 3j más 30k. Entonces mire que está aquí expresado. Menos 18i más 3j más 30 en k. Si hacemos la operación de sumar, pues sumamos i con i, j con j y k con k. 54 más menos 18, 54 más menos 18 en i. Menos 36 más 3 en j. Menos 18 más 30, menos 18 más 30 en k. Y eso al final, ¿qué resultado me va a dar? Me va a dar 54 más por menos menos, entonces me resulta 54 menos 18, 36 en i. Menos 36 más 3, me va a terminar en menos 33 en j. Menos 18 más 30 va a resultar siendo un 12 positivo, 12 en k. Espero que con estos 4 segmentos de video tengamos los argumentos suficientes para poder desarrollar el ejercicio que se ha planteado. Muchas gracias por la atención y por revisar minuciosamente el contenido de este video. Hasta una próxima oportunidad.